Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una entrega más de otro de los videos de su curso de Windows Server 2012. Santiago Morales, como siempre, su instructor en todo lo que tiene que ver con la administración de servidores. Nunca dejo de recordarles que el curso de Windows Server 2012 es una guía para el examen de certificación de Microsoft Certified Solution Associate. En el día de hoy estaremos viendo un tema muy importante para cada uno de nosotros y diríamos que luego del módulo 5 que vimos anteriormente, el módulo 6 que va de la mano obviamente con el 5 es, diríamos, el más importante. O sea, el módulo 5 es uno de los más importantes, pero el módulo 6 es el más importante en todo lo que tiene que ver con la administración de servidores Microsoft Windows, específicamente en el servidor de Windows Server 2012. Hoy estaremos configurando el Active Directory a nivel avanzado. En el módulo 5 estuvimos administrando Active Directory a nivel básico, vimos lo que es Active Directory, vimos cómo se creaban y vimos diferentes ejemplos a nivel inicial de lo que es el directorio activo de Windows Server 2002. En el día de hoy avanzaremos a una parte más importante, que es la parte avanzada del directorio activo o Active Directory. Iniciemos hablando de lo que son los objetos, objects, en el directorio activo. Antes de continuar, es importante recordarles que todos y cada uno de ustedes deben de ir a la par a medida que vamos realizando un tema, a medida que vamos dando un módulo, damos la práctica y esa práctica de ese módulo tiene una práctica escrita, la cual ustedes deben seguir paso por paso para que puedan tener los servidores o el servidor que tienen configurado hasta el momento al mismo nivel que yo y puedan entender paso por paso todas y cada una de las características que mostramos, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. En el día de hoy estaremos viendo los objetos de Active Directory. ¿Qué es un objeto? Para explicar claramente lo que es un objeto en Active Directory, es importante saber que Active Directory se basa en una estructura jerárquica de objetos. Los objetos se enmarcan en tres grandes categorías y aquí le quise poner algunas de las categorías de los objetos. Estas categorías son recursos, por ejemplo, impresoras, también servicios, por ejemplo, correos electrónicos, también la parte de los usuarios, que son cuentas o usuarios o grupos. El Active Directory proporciona información sobre los objetos, los organiza, los controla, controla el acceso y establece la seguridad que va a tener cada uno de ellos. La clase de objetos que se pueden almacenar en el Active Directory la estamos viendo acá. Por ejemplo, un usuario en la red, un usuario en su computador, necesita acceder al computador. Pues bien, por medio del Active Directory y el controlador de dominio, él introduce un usuario y una clave. Estas credenciales van por la red directamente hacia el servidor o el controlador de dominio, donde verifica si el usuario y la clave son correctas. Si son correctas, le da acceso. Una vez este está dentro, este puede navegar por todo lo que son los recursos que están compartidos en la red. Pero ¿qué pasa? Si hay algún recurso en la red que está compartido, al cual este usuario no tiene privilegio, pues bien, el usuario no va a poder acceder a él. En este mismo sentido, también esta práctica no se hace con un solo usuario, sino con todos los usuarios. Y miren donde le puse un ejemplo de dos. Todos los usuarios de la red pueden ir intentando tener acceso a todo lo que es el controlador de dominio. Continuando en este mismo sentido de la parte del uso de los objetos, cada objeto representa una entidad individual, ya sea un usuario, un equipo, una impresora, una aplicación o una fuente compartida de datos y sus atributos. Los objetos pueden contener otros objetos. Un objeto está unívocamente identificado
por su nombre y tiene un conjunto de atributos. Las características e información que el objeto puede contener, definidos por y dependientes del tipo. Los atributos, la estructura básica del objeto, se definen por un esquema que también determina la clase de objetos que se pueden almacenar en Active Directory. Por ejemplo, miren aquí donde yo les pongo un círculo resaltando uno de los objetos que pueden contener dentro del Active Directory. En el Active Directory podemos tener también computadoras, usuarios, grupos de usuarios, impresoras, unidades organizacionales, puede ser de correo, archivos, entre otras opciones. Para saber claramente cuáles son los tipos de objetos que el Active Directory tienen su contenido, por ejemplo, tenemos el primero, que son los usuarios. Los usuarios no son más que las personas o el nombre de las personas que van a acceder al dominio. Los grupos son creados específicamente para asignarle a ellos políticas de seguridad y, por ejemplo, si yo voy a asignar una política de seguridad que se llame prohibir cambiar la hora, un ejemplo. Yo no voy a permitir que los usuarios cambien la hora, pero solamente esa política de seguridad se la voy a poner a los usuarios de venta, un ejemplo. ¿Qué pasa? Que yo creo un grupo de usuarios y a ese grupo le agrego los usuarios que van a pertenecer a ese grupo. Entonces la política ya yo no tengo que asignársela directamente a los usuarios, sino que se la asigno al grupo y jerárquicamente, como vimos anteriormente, la política se va a desplegar entre cada uno de ellos. Las computadoras. Existen dos niveles o dos tipos de políticas diferentes que podemos asignar a los objetos que están dentro del directorio activo o controlador de dominio. Estas son usuarios y computadoras. Las políticas que se asignan a los usuarios se le asignan a estos sin importar en qué computador estos se logueen o hagan login o accedan. Mientras que las políticas asignadas a computadoras no dependen del usuario, sino del equipo físico como tal. También tenemos unidades organizacionales que son carpetas. No es bueno llamarle carpetas, pero las unidades organizacionales nos sirven específicamente como carpetas para organizar objetos dentro de ellas, y más adelante, dentro de 3 slides, vamos a tener una ventana principal de un Active Directory en Windows Server 2012 instalado. Ventana principal de Active Directory User and Computer. Esta es la ventana que le quiero mostrar, y fíjense cómo en esta ventana específicamente muestra algunas unidades organizacionales. Para ver esta ventana un poco más grande, fíjense acá donde nosotros tenemos Active Directory User and Computer y el nombre del servidor conjuntamente con su dominio, el cual quise tapar porque esto fue una imagen extraída de la internet y no quiero darle cuña o propaganda a nadie. Fíjense acá adentro tenemos este icono que está acá, que es el nombre del dominio. En este caso puede ser capacity.local, un ejemplo. Y fíjense como dentro de él se despliegan diferentes carpetas. Esas carpetas son llamadas unidades organizacionales y se utilizan para organizar todos los objetos del directorio activo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos grupos de usuarios, pero aquí tenemos un usuario, el usuario administrador, y nosotros tenemos aquí el usuario invitado, pero todos los demás son grupos. Una cuenta de usuario de las que están ahí, esto es otra imagen, por ejemplo, en Computers, fíjense que yo le di clic, y vamos a poner esto un poquito más grande. Fíjense que yo le di clic en Computers y si yo le doy clic derecho a la cuenta prueba, yo puedo resetear esa cuenta o puedo eliminarla directamente. O sea que yo tengo el control o la administración de todo lo que funciona, todos los objetos dentro del Active Directory. Ya pasando a otro tema, vamos a configurar el Active Directory Object, ya configurándolo, pero dando un consejito básico en este sentido. Nosotros vamos a tener el nombre del dominio, que fue como lo mostramos allá arriba, y vamos a crear, esto es un consejo que le doy, pueden tenerlo todo junto, pueden tenerlo como ustedes deseen,
pero esto es un simple consejo que les doy para que tengan una administración más centralizada en lo que al Active Directory se refiere. Hay veces que tenemos un Active Directory o un controlador de dominio con 5 o 7 computadoras, 20, 25, y la administración de este se hace cómoda. Pero una vez nosotros nos acostumbramos a trabajar así, si pasamos a una empresa mucho más grande que tenga 300, 400, 1000 usuarios, tuve la oportunidad, hago un paréntesis, de trabajar en un lugar donde administré alrededor de 2000 usuarios. Es un complejo turístico aquí en República Dominicana y no viene al tema a mencionar su nombre, pero tuve la oportunidad de manejar casi 2000 usuarios diferentes y cada uno de ellos por departamento demandaba de diversas estructuras y diversas políticas diferentes que no se le podía asignar a todo el mundo. Con el objetivo de evitar tener todo mezclado, entonces se hace una estructura de Organizational Unit o unidades organizacionales donde yo voy a tener el dominio, los usuarios y computadoras y aquí, por ejemplo, administradores e impresoras y usuarios finales. En la parte de usuarios yo puedo tener dentro de ese Organizational Unit, puedo tener dos, uno que diga administradores y otro usuarios finales. Y a estos aplicarle políticas independientes sin que uno ocasionen problemas al otro. Así también en las computadoras. Ya en otro sentido, vamos a configurar el Active Directory site o sitios de Active Directory. Y este tema muchas veces nosotros lo vemos lo vemos por ahí, quizás lo hemos visto y nos decimos, wow, esto tiene que ser un poco difícil configurar el site. Para explicar cómo se configuran los sites de Active Directory, es importante saber qué son. Los sites representan la estructura física o topología de la red. Active Directory Services utiliza la información de topología de la red que se almacena en el directorio como sitio, subred y los objetos de vínculo de sitio. La construcción de la topología de replicación más eficaz. La propia topología de replicación es el conjunto de objetos de conexión que permiten la replicación de entrada desde un controlador de dominio de origen a un controlador de dominio de destino que almacena el objeto de conexión. El computador utiliza lo que es un comprobador de coherencia de réplica o KCC, que esto crea lo que son las conexiones de los objetos automáticamente en cada controlador de dominio. Y viendo la gráfica o para entender mejor la teoría que le acabo de explicar, aquí yo tengo por ejemplo un servidor y aquí tengo otro servidor, aunque los routers están ahí simplemente para que ustedes sepan que están conectados entre sí. Tenemos el site 1 y el site 2 y yo tengo una replicación entre ellos. Cuando yo tengo un primary data center y un data center secundario, yo puedo hacer que la información entre ellos fluya y se repliquen, haciendo de esta forma quizás que los usuarios o las computadoras de un sitio no tengan que ir a buscar información de DNS o de sistema de nombre de dominio a otro site que no está en su localidad. Esto va a evitar tiempo, va a economizar tiempo a la hora de hacer login. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es básicamente cuando tenemos dos sites, tenemos un servidor principal y un servidor secundario. El principal se encuentra, diríamos, en República Dominicana, mientras que el secundario se encuentra en México, por poner un ejemplo. Y los usuarios de México tienen acceso a los recursos que están en República Dominicana. Pero esto no significa que cuando un usuario en México vaya a acceder a su computadora para buscar las credenciales de ese usuario, va a tener que venir aquí a República Dominicana. Eso es cuando los sites no están replicando bien, cuando no hay una correcta topología, una correcta configuración de la topología de redes a nivel de Active Directory. Estos usuarios deben de buscar la información en su misma localidad y así evitan
pérdida de tiempo. Continuando en este mismo sentido, ¿cuándo es necesario configurar los sites? Bueno, diríamos que los sites en Windows Server 2012 son necesarios específicamente cuando tenemos diversas estructuras de Active Directory instaladas en sucursales o servidores distintos. Cuando tenemos esta necesidad de que hay mucha replicación en diversos lugares, tenemos una generación automática de la topología de replicación. Pero esto es siempre y cuando se realicen relaciones de confianza. Y ya que hablamos de relaciones de confianza, venimos con eso. Relaciones de confianza uni o bidireccionales que puedan facilitar la creación de las topologías a nivel automático. Todo lo que ustedes ven aquí lo hace automático. Esto no, nadie le dijo que lo haga de esta forma, aunque hay configuraciones que se hacen manual, pero todo esto lo hace automático. Con el uso de los sites, nosotros tenemos estos 3 puntos que están aquí. Por ejemplo, esta actividad que dice replicación. Active Directory equilibra la necesidad de disponer de la información actualizada de directorios con la necesidad de optimización de ancho de banda mediante la información de replicación. También tenemos la autenticación, que era básicamente lo que le estaba diciendo hace unos minutos, que era para la autenticación de cada uno de los usuarios, la autenticación de un dominio en otro dominio y la autenticación de toda la información de los recursos que se comparten a nivel de los sites. Tenemos servicios de Active Directory. Los servicios, por ejemplo, de Active Directory pueden aprovechar el sitio y la información de su red y permitir a los clientes localizar los proveedores de servicios más cercanos. Esto significa que los servicios pueden aprovechar, diríamos que la información más cercana a fin de buscar el ISP o Internet Service Provider más cercano que le quede en esta ocasión con el único objetivo de replicar la información. Vamos a ver, ya que estamos hablando de site, cuando en Windows Server 2012, 2008, este término que vamos a ver ahora, nació con Windows Server 2008. Cuando nosotros tenemos la necesidad de tener una sucursal conectada al mismo dominio, nosotros pues bien utilizamos esto que dice RODC o Read Only Domain Controller. ¿Qué es un Read Only Domain Controller o un controlador de dominio de solo lectura? Es un controlador de dominio adicional para un dominio que hospeda particiones de solo lectura de la base de datos de Active Directory. Un RODC está diseñado específicamente para ser implementado en un entorno de sucursal, lo que nos dice a nosotros que, por ejemplo, si tenemos un dominio principal y fíjense como esto tiene la palabra de 2008, es porque aquí en 2012 es el mismo, o sea, la definición es la misma. Tenemos un servidor principal y tenemos diferentes RODC o Read Only Domain Controller replicando su información con el controlador de dominio principal. O sea que no hay necesidad de que ellos escriban en su base de datos local, sino que más bien busquen información en el controlador de dominio principal. Esto se hace, aunque lo vemos en gráfica de una manera sencilla, y en la práctica lo vamos a hacer bien cómodo porque lo vamos a hacer a nivel virtual y en la misma máquina, pero ya en la vida real, o sea, en la realidad de las empresas, esto se hace después de que en ambas sucursales hay conexión a nivel de proveedor de servicio. O sea, a nivel de su proveedor de servicio de internet le hace la conexión de punto a punto o de las sucursales. Y cuando hay ping o comunicación por vía el ping de ambos servidores, entonces es que específicamente se crean, en base a eso se crea el Read Only Domain Controller. Ventajas de usar un controlador de dominio de solo lectura. La base de datos de solo lectura de Active Directory, la replicación unidireccional y el almacenamiento en caché de las credenciales. O sea, que él mantiene centralizado casi toda la información que se tiene del servidor. Los domain controllers tratan algunos de los problemas que pueden ser ocasionados por ubicaciones de la sucursal que no tienen un controlador de dominio,
o que tienen un controlador de dominio grabable, pero no la seguridad física, el ancho de banda de la red ni la experiencia local para admitirlo. Las siguientes características que ustedes ven aquí son propias de los controladores de dominio de solo lectura. Otra parte que tenemos aquí, por ejemplo, es el sistema de nombres de dominio y o read only y la separación de la función del administrador. Pasando a otro tema, vamos a configurar específicamente un trust relationship o relaciones de confianza. Pero antes de crear relaciones de confianza, como siempre, vamos a definir qué son las relaciones de confianza. Las relaciones de confianza proporcionan un canal de comunicación entre dos dominios. Sin relaciones de confianza, los dominios están completamente separados. Estableciendo una relación de confianza, un dominio acepta cuentas de usuario del otro dominio como cuentas válidas y permite el acceso a los recursos locales. Un ejemplo de esto de las relaciones de confianza, tenemos un controlador de dominio en Santo Domingo y otro controlador de dominio en Venezuela, y entre ellos hay una relación de confianza. Ambos dominios pueden tener diferentes nombres, diferente topología de red, diferente direccionamiento IP, diferentes en su totalidad. Entonces, cuando yo hago una relación de confianza entre ambos dominios, yo le estoy diciendo, y depende del tipo de relación de confianza que haga, que este dominio va a confiar en él y él va a confiar en él, haciendo posible que los objetos compartidos entre ellos puedan verse de uno al otro. Este usuario, y miren cómo dice usuario.domaincontroller santodomingo.local, que es este dominio, puede ver los recursos de Venezuela desde Santo Domingo, porque existe una relación de confianza en donde Venezuela confía en Santo Domingo. Como él confía en Santo Domingo, pues todos los usuarios de Santo Domingo tienen acceso a él. Rasgos característicos de las relaciones de confianza. Los rasgos característicos principales de estas son el método de creación, o sea, la forma en que ustedes van a crear la relación de confianza. Se crean de forma automática y se puede decir que sean implícita o explícita. Cuando me refiero a la palabra implícita, es que yo no se lo defino directamente, pero que por default es así. Y explícitamente cuando yo se lo defino directamente. Tenemos la dirección. La dirección de la relación de confianza, como le acabé de decir en la gráfica, depende de si es unidireccional o bidireccional, y eso lo vamos a ver ahora, donde A puede confiar en dominio B o B puede confiar en dominio A. Es la confianza que se tienen o de a dónde se hace la relación de confianza. También la transitividad. En una relación, la transitividad no es más que un sinónimo a que confía en otro. O sea, ¿cómo confía? Por ejemplo, si un dominio A confía en otro, o sea, en dominio B, y este confía en un tercero, entonces de forma automática A confía en C. Y esto podemos hacer una gráfica con eso porque podemos confundirlo. Aquí tenemos los tipos de relaciones de confianza que existen. Relación de confianza unidireccional, como le dije, bidireccional, o relaciones de confianza, relaciones entre dominios sin confianza. Esta última es, por ejemplo, que un usuario individual podría tener una cuenta separada para cada dominio en una red de múltiples dominios. Vamos a ver la vista general de Active Directory Services. En la vista general tenemos algunas descripciones en las cuales voy a resaltar específicamente la última que dice PowerShell. Tiene un PowerShell mejorado y más sencillo de usar. Cuando me refiero a PowerShell, me refiero a la parte que no es gráfica,
de Windows Server 2012, la parte que trabaja específicamente con comandos. Un ejemplo, y no es que esto es PowerShell, pero podríamos decir que sí, es esta ventana que tenemos en pantalla, que aunque yo estoy utilizando Windows 7 para mis presentaciones, yo puedo mostrarle acá, fíjense acá, puedo mostrarle acá, fíjense, una ventana parecida a la de PowerShell, donde yo tengo comandos como nslookup, que lo vimos en la presentación anterior, comandos como ipconfig, y miren aquí donde específicamente me da mi dirección IP. Comandos como clear screen, comandos como md y rd. En fin, existen muchos comandos del PowerShell que vienen de hecho desde DOS y otros comandos que son más actualizados. Ya que Windows Server 2012 está centralizado y enfocado en lo que es el ambiente virtual, he aquí algunas de las características nuevas de Active Directory en Windows Server 2012. Integración de Active Directory, Directory Services en Server Manager. O sea, en el Server Manager yo puedo verificar ya desde aquí mismo todo lo que es el Active Directory, Directory Services. Y todo esto lo vamos a ver en la próxima práctica que sigue a continuación. Ya a nivel de resumen, vemos aquí que estuvimos hablando de los objetos de Active Directory, estuvimos viendo la ventana principal de Active Directory, también configuramos algunos objetos de Active Directory, vimos cómo se configuran, configurando un Read-Only Domain Controller o controlador de dominios de solo lectura, así como también los sitios de Active Directory. Definimos qué son los sitios y para qué se utilizan, y también estuvimos hablando de las relaciones de confianza. Por último, vimos una vista general de lo que es el Active Directory, Directory Services. Este módulo 6, a diferencia de otros módulos, y ya que es el módulo más importante para mí, a mi entender, claro está, todo depende de lo que ustedes estén buscando en el curso. Este módulo va a tener varias prácticas. En estas prácticas vamos a estar viendo todo lo relacionado a objetos en una práctica. En otra práctica estaremos viendo la creación de un Read-Only Domain Controller. En otra práctica estaremos viendo la parte de los sites. Y en otra práctica estaremos viendo las relaciones de confianza entre dominios. Todo creado desde cero, todo creado paso por paso, a fin de que ustedes continúen conmigo. Una práctica puede ser independiente de otra, no tienen que ver una con la otra, porque el hecho de que yo haga, por ejemplo, que configure un objeto en Active Directory no significa que por eso yo tenga que hacer un Read-Only Domain Controller. Son independientes, pero es recomendable, yo les recomiendo que sigan conmigo paso por paso, práctica por práctica, es lo que viene a continuación. Esto es todo hasta el momento. Se despide Santiago Morales. Muchas gracias y hasta luego.